de su primera presidencia, Valle Ordóñez se va a Europa en los años en que Claudio Willimar era presidente de Uruguay. Eran tiempos tormentosos en el viejo mundo. Los obreros franceses se movilizaban reclamando jornadas de 8 horas y las batallas y enfrentamientos con la policía en los Campos Elíseos eran moneda corriente. Valle Ordóñez comprendió, estando allí, que si el Estado se comprometía en los temas sociales, la cuestión social se solucionaría en Uruguay sin necesidad de sufrir los grandes problemas que enfrentaban los europeos. Se trataba del Estado benefactor, como debía acentuar su intervencionismo en pos de la paz social. ¿Cuáles son, además, esas medidas, esas grandes líneas del proyecto de Valle que consolidaron esa paz en el Uruguay de la década del 20? Bueno, hay dos o tres cosas. Primero, Valle Ordóñez tiene una concepción muy particular del Estado. Hoy en día es bastante corriente, pero en 1910 no lo era. Era una novedad. Cuando en 1912 Valle Ordóñez asume su segunda presidencia y empieza a enviar proyectos al Senado, a la Cámara de Diputados todo el tiempo, así los primeros 3 meses, lo que se ha llamado la lluvia de proyectos del vallismo, digamos, son un conjunto de proyectos en los cuales uno percibe cierta manera de concebir al Estado. El Estado no como el espacio de la lucha de clases, digamos, porque Valle Ordóñez no cree en la existencia de clases, ni tampoco el Estado como el juez y gendarme que está al margen de todo compromiso social, sino un Estado que actúa en la sociedad de dos maneras, digamos. Por un lado, volcando la balanza en beneficio de los débiles, sin ser injustos con los fuertes, y por otro lado, impulsando la actividad empresarial de aquellos marcos en los cuales la sociedad parecía incapaz de hacerlo porque faltara iniciativa o porque faltaba capital. Entonces, en aquellos casos en los cuales, digamos, a juicio del vallismo alguna actividad era enormemente importante y acá no había capital para impulsarla, o si hubiera capital sería capital extranjero, y Valle Ordóñez veía con bastante desconfianza el capital extranjero, entonces allí el Estado tenía que ocupar lugar. Ahora, un Estado empresario en 1912 era una anomalía internacional. Los estados no tenían empresas, no correspondía que el Estado tuviera empresas. Y Valle dice, el objetivo de nuestra lucha es propender a reivindicar los derechos de los oprimidos del taller y del hogar. Los oprimidos del taller ya estaba. Y los del hogar, es decir, también la mujer ocupa un lugar subalterno como el proletario en el discurso de Valle Ordóñez, ¿no? Lo cual implica, digamos, es la base para toda esa legislación tan novedosa que, por ejemplo, termina con proponiendo el divorcio por la sola voluntad de la mujer, ¿no? Que resulta una anomalía en un país católico, no solo el hecho de que exista divorcio, sino que además existe divorcio cuando la mujer lo quiere. Creo que debe ser la primera ley uruguaya que reconoce que la mujer pueda tener voluntad. Valle Ordóñez está en Europa en el periodo que va entre 1907 y 1911. Cuando viene propone un proyecto de regulación de la jornada laboral, que es una cosa increíble, porque es un proyecto que regula la jornada laboral en 8 horas, establece el descanso semanal y establece también la regulación del trabajo infantil, todo en el mismo proyecto. Y casi, digamos, sin decirlo, casi, digamos, en el enunciado, la jornada de trabajo consiste en 8 horas diarias y no más de 40 semanales, para los que son mayores de 18 años, entre 16 y 18 años son 6 horas diarias y no más para los que tienen 14 años son 4 horas diarias y más. El trabajo está prohibido para los menores de 14 años, es decir, en una misma ley establecida el descanso semanal, que era una reivindicación de los trabajadores, la regulación del trabajo infantil. Para Valle Ordóñez el lugar de los niños era la escuela y no la fábrica, y la regulación de la jornada laboral, las 8 horas benditas. Valle tenía ese concepto un poco filosófico liberal de que el día se divide en 3 partes y solo una de esas 3 partes puede destinarse a trabajar. Las otras 2 partes son para dedicarlo a lo que quiera, 8 horas para el descanso, 8 horas para lo que se le antoje. ¿Y qué significó en ese Uruguay? La segunda presidencia de Valle va de 1911 a 1915, asume en el 12. ¿Qué significó para ese Uruguay todos estos cambios, por ejemplo, a nivel de la legislación laboral, todo lo que ocurrió a nivel de la estatización también de empresas? Y era un debate permanente, es decir, es notable, además es maravilloso el nivel de los debates.
Ahora, ¿qué es lo que se enfrentaba? Se enfrentaban varias concepciones, se debatían varias cosas. Primero, si el Estado tenía que hacer eso, si era bueno que el Estado hiciera eso, si el Estado no tenía que hacer otra cosa. Allí Valle Ordóñez tenía mucho discurso. Por otro lado, si la regulación de la jornada laboral efectivamente beneficiaba al obrero, lo cual es real, es decir, hay gente que viene a este país con la intención de labrarse un capital, etcétera, etcétera, y está dispuesto a trabajar 16 horas diarias, y de hecho lo hacían. Que vinieran y dijeran, no, usted no puede trabajar más de 8 horas diarias, y si va a trabajar más horas le tienen que pagar doble la hora extra. Uno dice, bueno, caramba, lo están limitando sus posibilidades de ganar dinero. Claro, de desarrollarse como empresario potencial. Tú nos llevas a los temas que marcaron su preocupación y que después prosperaron en una legislación que nos hizo pioneros en el mundo. Básicamente su segunda presidencia, ¿verdad?, es la que tiene esa impronta que marca más al Uruguay. De hecho, se habla de un Uruguay vallista, Carlos. Sí, sí. Se habla de un Uruguay vallista, tal vez exagere un poco porque se le den demasiadas cualidades a ese Uruguay vallista, pero eso también nos muestra la impronta de la personalidad de Valle Ordóñez que, digamos, se extiende más allá de lo que era estrictamente la actuación de Valle Ordóñez. Agudo hombre de su tiempo, atento siempre a la dignidad humana, buscó toda su vida atender las desigualdades y conceder oportunidades para todos. Durante 40 años fue dentro del Partido Colorado el hombre clave para resolver los problemas del país, tanto en tareas legislativas como ejecutivas. El 20 de octubre de 1929 fallece José Valle Ordóñez y su sepelio dio lugar a una expresión de duelo colectivo. Valle Ordóñez logra entonces instalar su proyecto político a través de 2 presidencias, ¿verdad? ¿Qué pasa con Herrera, que no tuvo esa posibilidad? No, lo de Herrera fue desde la oposición, digamos, y desde la oposición Herrera, digamos, construye como una especie de proyecto sombra, es decir, Herrera tenía posición sobre todos los problemas que planteaba el vallismo, pero desde otra perspectiva. Así como el vallismo quería transformarse en el escudo de los débiles y en el partido de los trabajadores y de los humildes, y etcétera, el partido de Herrera representaba más bien a los sectores empresariales y a los sectores rurales sin descartar. Es decir, Herrera nunca renunciaba a decir nosotros no representamos a los humildes, para nada. El discurso de Herrera es por la vía que nosotros elegimos se los representa mejor. Pero sí servía de portavoz a la Federación Rural, que Herrera integraba, la Asociación Rural, la Cámara de Comercio, muchas veces el discurso de Herrera coincidía con el discurso de los empresarios ingleses o de los empresarios extranjeros, y entonces, digamos, armaba por esa vía un discurso que presentaba un proyecto de país como proyecto alternativo. Ahora, Herrera nunca ganó una elección. Y ese dato también es importante, digamos, porque uno puede decir, bueno, durante una etapa de su carrera política Herrera quería ganar la elección, y durante una etapa muy larga de su carrera política Herrera sabía que no iba a ganar la elección. Entonces, el hecho de que Herrera supiera que no iba a estar, digamos, en el gobierno, le permitió crear una estrategia de oposición muy eficaz. Muy eficaz, es decir, Herrera como opositor era una especie de cogobernante. Se me dice que tengo que pronunciar 4 palabras y yo así lo hago con especial complacencia, saludando a las ciudadanas y ciudadanos que nos honran con su atención y quizá hasta indulgentemente con su confianza. Señores y señoras, el país está viviendo un momento histórico. También me apresuro, antes de que cancelen los minutos que tengo para hablar, en adelantarme a decir que toda la responsabilidad que como uno de los tantos miembros de la soberanía pueda alcanzarme, yo la reclamo y la reivindico como un honor. Es honor, señores, haber intervenido en estas gestiones
llevadas adelante por hombres de buena fe. Herrera entonces construyó una forma de hacer política diferente, una forma de acercamiento a la gente y al votante eventual diferente. También realizó algunas alianzas políticas que le permitieron acercamientos al poder, pero que no terminaron siendo del todo redituables. Sí, hay que tener presente también que el comportamiento de Herrera es profundamente idiosincrásico, ¿no? Herrera actúa como es, y entonces también la personalidad de Herrera que influye mucho. Herrera se alió con Terra para el golpe de Estado en 1933, por ejemplo, pero eso no le trajo en el mediano plazo, sí en el corto plazo, pero en el mediano plazo no le trajo ningún beneficio político, más bien al contrario. Se alió con Nardone en 1958 y la alianza con Nardone es una ironía así cruel de la historia política de este país. ¿Por qué? Porque aliado con Nardone, Herrera triunfa electoralmente en 1958. El Partido Nacional gana por más de 100.000 votos de ventaja, en la interna del Partido Nacional él le gana por más de 10.000 votos a la UDD, es una ventaja bastante reducida, es decir, ganó. Pero cuando uno va a mirar las listas, ¿qué se encuentra? Que Herrera no era candidato a ningún cargo en esa elección. Se proponía una campaña electoral con una reforma constitucional donde Herrera, si salía la reforma, Herrera era presidente y Nardone era vicepresidente, pero en las listas, digamos, para la constitución vigente, Herrera no ocupaba ningún cargo. Entonces se encontró con que en realidad estaba fuera del gobierno, que era un gobierno de su partido, y fiel a sus comportamientos políticos esenciales, pasó inmediatamente a la oposición. Entonces, entre digamos, el 1 de diciembre de 1958 y el 8 de noviembre de 1959, Herrera fue opositor a un gobierno del Partido Nacional. El 8 de abril de 1959 falleció y allí, digamos, terminó lo que venía siendo una dura campaña opositora de Herrera al gobierno que se había instalado con la gente de su propio partido. Luis Alberto de Herrera fue una de las principales figuras políticas de nuestro país en el siglo XX y el más importante caudillo del Partido Nacional durante más de 50 años. Toda su vida mantuvo sus ideales y sus deseos de un Uruguay próspero para todos los ciudadanos. Confío que el tiempo venidero le dará al país lo que el país reclama. En resumen, que el Uruguay es un país de alta cultura, de altos idealismos, pero merece sanción mayor, positiva, a los ideales generosos que alientan en todos los espíritus uruguayos que piensan por encima de facciones partidarias. Luis Alberto de Herrera y José Valle y Ordóñez fueron hombres cuyas características personales, únicas e intransferibles, hicieron de ellos conductores políticos y caudillos sociales con un hondo arraigo popular, cada uno en su sector. Adelantados a su tiempo, fundaron los partidos modernos y sus líneas democráticas. También contribuyeron, sin lugar a dudas, a la temprana europeización de nuestro país a comienzos del siglo XX. Herrera y Valle y Ordóñez y Luis Alberto de Herrera, dos figuras referentes de nuestro país y dos protagonistas modernos en sus ideas en estos 200 años. Muchas gracias.